Hola amigos, bienvenidos a este vídeo de nuevo, gracias por seguirme. En este vídeo quiero hablar de lo que es el espiritismo, una creencia que sostiene que los espíritus, o sea, es decir, la persona cuando muere, en vez de desaparecer, una vez que ha dejado el plano físico tras la muerte, puede seguir evolucionando espiritualmente y tener una influencia en el mundo material. ¿Cuál es el origen del espiritismo? Bueno, pues el espiritismo fue codificado y desarrollado en el siglo XIX por el pedagogo y escritor francés Allan Kardec. Recopiló, o sea, unió las enseñanzas espirituales obtenidas a través de numerosos mediums en su obra El libro de los espíritus, que escribió en 1857. Sintetizó estas ideas en su doctrina coherente que abarca aspectos filosóficos, científicos. Esto es difícil de unir, amigos, la religión y la ciencia. Y él unió los aspectos no solo filosóficos, como en muchas otras religiones, sino que también unió los aspectos religiosos con filosóficos y científicos. Esto es muy interesante. Y morales. Casi todas las religiones tienen una cuestión filosófica, moral, pero en este caso el espiritismo unió también la cuestión científica. ¿Cuáles son los principios fundamentales del espiritismo? Bueno, uno es la existencia de Dios. El espiritismo cree la existencia de un Dios único, creador, supremo y eterno, fuente de toda vida y amor. Reconoce la inmortalidad del alma y sostiene que el alma es inmortal y continúa existiendo y evolucionando después de la muerte física. Luego, como pilar número 3, sería la reencarnación. La doctrina espiritista afirma que las almas reencarnan múltiples veces en diferentes cuerpos con el propósito de aprender, evolucionar moral y espiritualmente y expiar errores cometidos en vidas anteriores. La reencarnación sí que es común en muchas otras religiones. Vale, como número 4 tendríamos la comunicación con los espíritus. Esto quizás es una de las cosas más conocidas, ¿no?, del espiritismo, ¿no? Es la comunicación con los espíritus, ¿no? Para ello siempre se suele llamar o contactar con un medium. La comunicación con los espíritus de los difuntos, o sea, de las personas muertas que han fallecido o que han desaparecido, es que pueden comunicarse con los vivos a través de los mediums, que son personas con una capacidad especial de percibir y transmitir los mensajes de los espíritus. Como número 5 tenemos la ley del progreso y evolución espiritual. Los seres humanos y los espíritus están en un proceso constante de evolución moral e intelectual y este progreso se logra a través de experiencias en la vida terrenal y en el mundo espiritual. Como número 6 o sexto lugar tenemos el libre albedrío y responsabilidad. Es decir, que cada persona es responsable de sus propias acciones y decisiones. El espiritismo enseña que el libre albedrío es fundamental para la evolución espiritual y que las acciones negativas conllevan consecuencias que pueden afectar a las futuras reencarnaciones. Como número 7 o séptimo lugar tenemos la pluralidad de los mundos habitados. Sostiene que el universo está lleno de diferentes mundos habitados por seres en diferentes estados de evolución. ¿Cuáles son las prácticas del espiritismo? Las sesiones de comunicación, que son reuniones en las que los mediums intentan comunicarse con los espíritus para recibir mensajes específicos sobre este familiar y que nos comuniquen orientaciones o enseñanzas, ¿no?, o qué camino tomar o algo para poder continuar, ¿no?, continuar con esto de haber perdido al ser querido. Estas sesiones, con este dolor, ¿no?, de haber perdido a un ser querido. Estas sesiones suelen ser realizadas en centros espiritistas y se llevan a cabo en un ambiente de respeto y recogimiento. El estudio y divulgación.
La lectura y estudio de las obras de Allan Kardec y otros autores espiritistas es una práctica común entre los seguidores. Hay un fuerte énfasis en la educación moral y en el desarrollo personal. Caridad y asistencia social. El espiritismo promueve la caridad y la ayuda al prójimo como parte de la evolución espiritual. Muchos centros espíritas están involucrados en actividades de asistencia social, apoyo a los necesitados y obras de beneficencia. Esto es algo positivo, ¿no? En todas las religiones debería de ser uno de los pilares más importantes. Bueno, vamos a ver cuáles son los textos principales del espiritismo. El espiritismo se fundamenta en una serie de libros escritos o compilados por Allan Kardec, conocidos como la codificación espírita. Vale, el primer libro fue el Libro de los Espíritus en 1857 y es la obra fundamental del espiritismo que contiene los principios básicos de la doctrina presentada en forma de preguntas y respuestas. El segundo libro importante fue el Libro de los Médiuns en 1861 y trata sobre la comunicación con los espíritus y el desarrollo de las facultades mediúmicas. Luego, el libro El Evangelio según el Espiritismo, en 1864, ofrece una interpretación espírita de las enseñanzas de Jesús, destacando aspectos morales y espirituales. Muy interesante, amigos. Luego, el libro El cielo y el infierno discute, ¿no? Habla sobre conceptos de la vida después de la muerte, recompensas, castigos y la justicia divina. Vale, luego tenemos el libro de la Génesis en 1868, que examina la relación entre la ciencia y la religión desde una perspectiva espiritista. Su presencia global y expresión global, el espiritismo tiene una importante presencia en Brasil, por ejemplo, donde es practicado por millones de personas y cuenta con una sólida infraestructura de centros espiritistas, asociaciones y publicaciones. También hay comunidades espiritistas en países como Francia, Portugal, España, Argentina, Venezuela, Estados Unidos y otros lugares de Europa y América Latina. Vale, ¿cuáles son las contribuciones espiritistas y la filosofía respecto a la filosofía? El espiritismo ha influido en el desarrollo de movimientos humanitarios y filosóficos en diversos países, promoviendo una visión optimista, alegre de la vida, en la que la evolución espiritual y moral es el objetivo principal. También ha proporcionado consuelo y esperanza a muchas personas, al ofrecer una visión coherente de la vida después de la muerte y la continuidad del alma. El espiritismo se presenta a sí mismo como una doctrina racional que invita a la investigación científica y al cuestionamiento crítico de sus fundamentos. Kardec promovió el espiritismo como una ciencia de observación que debe estar abierta a las pruebas y al método científico, aunque muchos de sus postulados permanecen en el ámbito de la fe y la experiencia espiritual. O sea que al final, amigos, realmente todo es cuestión de fe. No es un resumen, es un compilado, ¿no? He resumido todo lo que he podido, las religiones más importantes del mundo en esta serie de vídeos, y estudiar las religiones forma parte de nuestro ADN, ¿no? No debería de ser cuestión de que si naces en una religión ya te quedas solo con esa religión, ¿no? Eso está muy bien, pero además es interesante estudiar las otras religiones, ¿no? A ver de qué tratan, por lo menos, saber de qué van. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena por tu paciencia. Gracias por seguirme, por continuar con esta serie de vídeos y encantada de que me escuchéis y de que si por lo menos uno de mis estudiantes ha podido ampliar un poco su vocabulario, su forma de hablar, que sea más rápida, más natural y poder hablar de estos temas, pues yo encantada. Mi trabajo es esto, ¿no? Me apasiona la comunicación y creo que enseñar español es un tema muy interesante.
igual que las religiones. Bueno, pues muchas gracias, ya has llegado hasta aquí, enhorabuena, te doy mi más sincera enhorabuena, muchas gracias por seguirme, un besito.